Saludos, como cada lunes, bueno, nos encontramos para, a través de este viaje, este círculo de lectura, ir comprendiendo diferentes libros que nos permitan crecer espiritualmente, expandir nuestra conciencia. Vamos leyendo sobre orientalismo. Ahorita estamos enfocados en orientalismo, el estudio de los antiguos sabios de Oriente. En este apartado estamos expuso a través de su libro Las Analectas, que es la traducción al español de la palabra china Lunyu, que significa recopilación de enseñanzas. A través de la traducción de Simon Leys, ok, un siniólogo destacado en la área de la antigua China. A través de este apartado de libros de Arca de Sabiduría de la editorial Edad. La Analecta de Confucio, bueno, les comentaba que puede conseguir físico en Tecniciencias. Si es el libro en digital, bueno, ya se lo facilité por el grupo. Tienen esta versión de portada antigua, ¿ok? Y en el book tienen la versión con la portada nueva, que es la nueva edición. Así es que se está teniendo actualmente a través de lo que es la editorial EDAF. ¿Ok? Así que bienvenidos a los que se están uniendo hoy a este espacio de lectura. Vamos leyendo todos participamos. Vamos buscando, si no entendemos una palabra, la vamos buscando de una vez en el diccionario para no quedarnos con la duda y saber qué significa esa palabra. Y vamos reflexionando también para ir compartiendo lo que es nuestra impresión, nuestra idea, nuestra reflexión. Así que si quieren tomar nota, pueden tener papel y lápiz para ir tomando notas, para ir haciendo algún esquema, ¿ok? Y mantenernos activos, mantenernos entretenidos en la lectura, ¿ok? En atención. Bienvenida, Anaís. Bienvenida a tu primera sesión de Arca de Sabiduría. Vamos a ver dónde fue que quedamos. Vamos a ver, vamos a hacer memoria, Henry y Paola. Sé que leímos capítulo 1 y capítulo 2. Creo que vamos para el capítulo 3, ¿cierto? Génesis, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Ya. No, sí, era el. Sí, llegamos hasta ajá, capítulo 2. Hola y Yomi, buenas tardes. Sí, que yo recuerde, leímos todo el prefacio, el prólogo. Nos fuimos entonces a los capítulos 1 y 2 y ya se nos había hecho la obra. Exacto. Entonces entraríamos con el capítulo 3. ¿Ok? Vamos a darle un breve resumen o lo que recordamos o si tienen algún esquema en su cuaderno de lo que hemos ido leyendo para poner en contexto a las amigas que se conectan hoy. Bueno, yo lo que recuerdo es que se habló de que Confucio, bueno, es considerado un maestro y que inicialmente su interés fue por la política, ¿no? Y fue, digamos, rechazado por su forma de ser o pensamiento y broma, y después se dedicó a, se consideró como un maestro a darle clases a sus seguidores, por decirlo de alguna manera, y de ahí surgieron esto que estamos leyendo en las análisis. Muy bien. Paola. Am, Fue un maestro em,
del cual se dice que sus discípulos recogieron como sus enseñanzas. Estaba dedicado mucho a lo que era el tema de la política y de la, las cuestiones como más morales y, digamos, en ciertos puntos más terrenales, pues como las buenas costumbres, el deber ser, eh, una filosofía un poco diferente a lo que habíamos leído anteriormente. Am, También se le conoce con otros nombres, que ahorita creo que era Conci o, o Con. Sí, Ajá. también. Este, y bueno, eso Muy que bien, muy recuerdo. bien. El maestro Con o el maestro Conci. Los jesuitas, cuando llegaron a China, y bueno, se encontraron con toda esa filosofía de vida, con todos esos años de historia. Bueno, muchos, más allá que iban a llevar el cristianismo a China, también se sorprendieron y otros tuvieron la mente abierta también de maravillarse con la filosofía, la cultura china. Muchos de ellos se dedicaron, se enamoraron de China y empezaron a hacer traducciones, ¿ok? Las primeras traducciones. Entonces, de allí es que nace el nombre de Confucio, que muchas veces es tergiversado en Occidente, entonces se hace hasta de burla, ¿ok? Porque se toma como desde la confusión, entonces se lleva a la burla del nombre y bueno, muchas veces hasta se desprestigia y realmente, bueno, es un maestro que se merece un respeto, ¿no? Pero no, bueno, los jesuitas le pusieron ese nombre porque para el español, digamos, era como más fácil llamarlo así, o sea, la analogía. Porque en el chino es con sí o con fu sí. Entonces, bueno, el español, bueno, lo llamaron Confucio. ¿Ok? Hablábamos entonces en la sesión pasada un poco de Confucio, de su historia, ¿ok? Cómo llegó a trascender en el tiempo su legado en la cultura china, siendo considerado un maestro de maestros, ¿ok? El maestro supremo. Con ese nombre lo celebran y lo veneran en China. Confucio destacó, entregó vida a la enseñanza, a la filosofía, lo que llamamos hoy en día, ¿no? A la filosofía, al cuestionar, al preguntar, hablaba sobre la ética, sobre la moral, sobre la piedad filial, en un tiempo no muy distinto al que vivimos nosotros en la actualidad, pues también en la época de Confucio había guerra, había desigualdad, había incertidumbre, habían líderes políticos corruptos, había escasez, etcétera. Entonces, Confucio vivió en esa época muy difícil, no muy distinta a la que vivimos nosotros, y buscaba entonces enseñar a la sociedad sobre las buenas costumbres, los valores, lo esencial, la ética, la moral. Su legado trascendió en el tiempo, aunque en su vida, durante su vida, digamos, no tuvo una gran influencia política en China, porque obviamente su pensamiento moral, ético, civilizador y pacifista estaba muy, saben, como muy idealizado, como muy lejos de la realidad, que estaban en guerra. Entonces había que conquistar, había que matar. Entonces, obviamente, Confucio no entraba dentro de un estándar donde pudieran darle un cargo o algo porque no, no cabía, ¿ok? Dentro de lo que se necesitaba. Era muy diferente a lo que pensaban en su época, en sus tiempos.
Aún así, después de muerto, bueno, es considerado un gran maestro chino. Había que estudiar este libro que estamos estudiando nosotros en la antigüedad para tener algún cargo de poder, algún ministerio, algún cargo de poder. En China había que estudiar las analectas de Confucio, imagínense ustedes. Entonces, estamos nutriéndonos de esa filosofía, de ese conocimiento ancestral, que en la antigüedad, bueno, era necesario para tener un cargo de poder en China. Vamos a adentrarnos en el capítulo 3. Vamos a seguir conociendo la enseñanza de Confucio a través de esta recopilación de enseñanzas, a través de estas analectas, que es la enseñanza que nos dejó Confucio. ¿Quién quiere empezar a leer? Vamos a ver. No todos al mismo tiempo. Hola, buenas tardes. Denme ya, un segundo ya. Ya ves que mi hijo está aquí en la sala con él. Entonces, para que no interrumpa. Capítulo 3.1. El cabeza de la familia, Yi, utilizaba 8 filas de bailarines en las ceremonias del templo de sus antepasados. Confucio comentó, si es capaz de esto, ¿de qué no será capaz? Ah, bailarines. Es que no veo bien. Déjenme abrirlo aquí en el teléfono. Ya un momentico. Prefacio. Los tres nobles, familias de Lu, representaron el poema Yom al final de los sacrificios a sus antepasados. El maestro comentó, este poema dice, los señores feudales están presentes. El Hijo del Cielo está sentado en su trono. ¿Por qué sirve esto en los salones de las tres familias? Ajá. El maestro dijo, si un hombre no tiene humanidad, ¿para qué le sirven los ritos? Si un hombre no tiene humanidad, ¿para qué le sirve la música? Lin Fan preguntó, ¿cuál es la raíz de los ritos? El maestro respondió, es una gran pregunta. En las ceremonias, preferir la simplicidad al lujo. En los funerales, preferir el duelo a las convenciones. El maestro dijo, los bárbaros que tienen gobernantes son inferiores a los diversos estados de China que no lo tienen. El cabeza de la familia Yi se preparaba para hacer un peregrinaje al monte Tai. El maestro preguntó a Ran Qiu, ¿no puedes impedirlo? Ran Qiu respondió, no puedo. El maestro comentó, ay, ¿alguna vez se ha dicho que el espíritu del monte Tai tuviera incluso menos conocimiento del ritual que Lin Fan? El maestro dijo, un caballero evita la competición. Sin embargo, si debe competir, que sea en el tiro con arco. En este campo, cuando hace reverencia e intercambia con el adversario, respetos recíprocos ante la competición y después bebe, sigue siendo un caballero aunque compita. Prosigo, sigo. ¿Sí? Sí. Ajá, ok. Cicia preguntó, ¿qué significan estos versos? O, los hoyuelos de su sonrisa. A, el blanco y negro de sus hermosos ojos. Es sobre la simple seda blanca donde los colores brillan. El maestro respondió, pintar estrellas a partir de una simple seda blanca. Cicia preguntó,
¿Es el ritual algo que viene después? El maestro respondió, oh, realmente abriste mis ojos. Solo con un hombre como tú es posible comentar los poemas. El maestro dijo, ¿puedo hablar de los ritos de la dinastía Xia? Sus herederos, el país de Qi, no han conversado suficientes pruebas. No han conservado suficientes pruebas. Puedo hablar de los ritos de la dinastía Jin. Sus herederos, el país de Song, no han conservado suficientes pruebas. No hay suficientes documentos ni suficientes hombres sabios. De otro modo, podría obtener datos de ellos. El maestro dijo, el sacrificio, el antepasado de la dinastía, una vez que se ha hecho la primera ofrenda, no deseo ver el resto. Alguien preguntó a Confucio que explicase el significado del sacrificio al antepasado de la dinastía. El maestro respondió, no lo sé. Cualquiera que lo supiera podría dominar el mundo si lo tuviera en la palma de su mano. Y puso el dedo en su mano. El sacrificio implica presencia. Se deben hacer sacrificios a los dioses como si estuvieran presentes. El maestro dijo, si no hago sacrificios con todo mi corazón, es lo mismo que si no los hiciera. Wang Sujia preguntó, ¿qué significa el dicho, congráciate con el dios de la cocina en lugar de con el dios de la casa? El maestro respondió, no tiene ningún sentido. Si ofendes al cielo, la oración es inútil. El maestro dijo, la dinastía Zhou tomó como modelo las dos dinastías anteriores. Espléndida civilización. Yo soy un seguidor de la dinastía Zhou. El maestro visitó el gran templo del fundador de la dinastía. Hizo preguntas acerca de todo y alguien comentó, ¿quién dijo que este individuo es un experto en ritos? Cuando visitó el gran templo tenía que preguntar por todo. Al oír este comentario, el maestro dijo, precisamente, ese es el ritual. El maestro dijo, en el tiro con un arco no importa atravesar o no el blanco, ya que los arqueros pueden tener distintas fuerzas. Así es como se pensaba antaño. Sigón deseaba prescindir del sacrificio de una oveja para la ceremonia de la luna nueva. El maestro comentó, tú aprecias la oveja, yo aprecio la ceremonia. El maestro dijo, cuando un hombre sirve a un señor cumpliendo con todos sus ritos, los demás piensan que es un adulador. El duque Ding preguntó, ¿cómo debe tratar a un soberano a su ministro? ¿Cómo debe servir un ministro a su soberano? Confucio respondió, un soberano debe tratar a su ministro con cortesía. Un ministro debe servir a su soberano con lealtad. El maestro dijo, el poema Las águilas pescadoras es alegre sin ser licencioso y triste sin amargura. El duque Ai preguntó a Chai Yu qué madera debía utilizar para el tótem local. Chai Yu respondió, los hombres de Chia utilizaban el pino, los hombres de Jin utilizaban el ciprés, los hombres de Chou utilizaban el abeto. ¿Por qué decían que la gente debe temer? Porque decían que la gente debe temer. Al oír esto, el maestro comentó, lo que está hecho, está hecho. Pertenece todo al pasado y no sirve de nada discutir. El maestro dijo, Wang Song era un mediocre. Alguien objetó, ¿acaso no era Wang Song frugal? Confucio respondió, Wang Song tenía 3 palacios, todos ellos bien atendidos. ¿Cómo podría llamarse frugal? Pero no conocía los ritos.
Solo el soberano de un estado puede poner una reja en su puerta. Pero Guanzón también la puso. Solo el soberano de un estado puede servirse de un portacopas cuando se encuentra otro soberano. Pero Guanzón también lo hacía. Si afirmas que Guanzón conocía el ritual, entonces, ¿quién no conoce el ritual? El maestro estaba hablando de música con el maestro de música de Lu y le dijo, lo único que podemos saber de música es lo siguiente. Primero, hay una apertura con todos los instrumentos tocando al unísono. A partir de aquí fluye con armonía, claridad y continuidad. Y después termina. El oficial encargado de la frontera de Yi pidió tener una entrevista con Confucio diciendo, siempre que un caballero llega a estos lugares, solicito verlo. Los discípulos arreglaron una entrevista. Cuando esta terminó, el oficial les dijo, caballeros, no se preocupen por su destitución. El mundo ha estado sin la vía durante mucho tiempo. El cielo va a servirse del maestro para tocar arrebato. El maestro dijo del himno de la coronación pacífica que era totalmente hermosa y buena. Y bueno del himno de la conquista militar dijo que era totalmente hermoso, pero no totalmente bueno. El maestro dijo, no puedo soportar la autoridad sin generosidad, la ceremonia sin reverencia, el duelo sin dolor. Muy bien. Ahí termina el capítulo 3. Licencioso. Licencioso. ¿Qué nos llamó la atención de este capítulo? Este capítulo estuvo como más, hubo algunas que no entendí, eh, pero y la que me llamó la atención era la 3.12 que habla de que si no se hacen sacrificios con todo el corazón, es lo mismo como que si no se hicieran. Y pues tiene razón. Si Tres uno puntos. está haciendo un sacrificio y no pone todo de sí, en realidad no es un sacrificio, pues. Correcto. Esta es la 3.12. El Ah, maestro dijo, hago sacrificios con todo mi corazón, es lo mismo que si no los hiciera. A mí me gustó la siguiente y la última. la 3.13. última también. Sí, porque es cierto, o sea, hay como muchas personas que a veces, o bueno, eran, por ejemplo, lo que yo también veía en mis tiempos. Yo siempre he dicho que creo en un Dios distinto al del resto porque veía cosas así, era como incoherente, ¿no? Como que, como que bueno, creo en Dios, pero vivo ofendiendo, y, o sea, o haciendo todo lo contrario, pues como que no, no hay coherencia. Y lo último también me gustó bastante. Y creo que aquí me recuerda más a todo lo que leímos las pasadas, porque es toda esa visión, como decía esta chica, ¿cómo es que se llama ella? La que estuvo conmigo el primer día, Paola, Oh, que habla siempre del lado moral, no sé qué. Sí, este capítulo es como más enfocado como a esa visión contraria al sistema. Ujú. ¿Ya? Se y dice, también que creo que sí, en este capítulo habla mucho de otras personas y de unos contextos que uno tendría que saber cuál es la situación como para poder entender cuál es la semejanza, pues habría que leer más
Sí, esas porque otras hubo personas. momentos que yo también me quedaba, como que sentía que me perdía, pero era porque parecía algo como literario, como que no Una encajaba situación. ahí. Sí, tal Ajá. cual. Sí, se dice que Confucio fue un gran detractor de los antiguos ritos, ¿ok? Con el tema de los sacrificios de los animales y hasta habían sacrificios de seres humanos todavía. Había mucha esclavitud todavía también y fue precursor de muchos de esos cambios sociales y morales, ¿ok? De no seguir sacrificando ni animales ni personas, que ya eran ritos obsoletos. Para los que tenemos acá la versión del libro en EPUB, acá me estoy dando cuenta que, por ejemplo, si quiero ver la nota del autor, porque este libro de las Analectas, bueno, tiene la enseñanza de Confucio, ¿ok? Pero hay un apartado del libro que son las notas del autor, en este caso Simón Leys, lo que él opina, lo que él investigó en referencia a ese apartado de la enseñanza. Entonces, por ejemplo, si quiero ver acá la 3.25, Sí, clic ahí te explica como el contexto, porque, cuál es la relación. Chao significa música, himno de la conquista militar, literalmente. Wu también es música, la primera pieza celebrada, la coronación de Shun, soberano mítico de los primeros tiempos y que alcanzó el poder supremo a través de los procesos más civilizados. El sabio soberano Yao abdicó en su favor después de haber advertido su virtud superior. La segunda pieza celebraba la victoria militar del rey Wu, que destruyó la dinastía Chang y estableció el reino de Zhou. Aunque Wu era virtuoso y el último rey de Shang era depravado, este último fue el soberano legítimo y la conquista de Wu fue en su origen una rebelión. Este dilema moral fue resuelto posteriormente por Mencio, que dio una justificación moral a la tiranía, al tiranicidio. El rey que se comporta tiránicamente ya no es un rey, y por ello cualquiera que lo mate no es un regicida. Interesante. Bueno, vamos al capítulo 4. ¿Ok? Eh, Vamos a leer. Si sentimos que no entendemos, entonces haga un espacio y nos vamos a ver las notas, ¿ok? Para no ir tan rápido sin ir comprendiendo, ¿ok? Eh, ¿Quién viene? ¿Quién sigue a leer? Yo, Ok. ajá, capítulo 4. El maestro dijo, es hermoso vivir en medio de la humanidad. Difícilmente es sabio escoger un lugar para vivir desprovisto de humanidad. El maestro dijo, un hombre sin virtud no puede soportar la adversidad ni la alegría durante mucho tiempo. Un hombre bueno descansa en su humanidad. Un hombre sabio sabe cómo utilizarla.
El maestro dijo, solo un hombre benevolente puede amar y odiar a los demás. El maestro dijo, cuando se busca realizar la humanidad, no hay lugar para el mal. El maestro dijo, ser rico y tener rango es lo que todo el mundo codicia, pero si la única forma de obtenerlo va contra sus principios, debe desistir de su propósito. La pobreza y la oscuridad es todo lo que el mundo odia, pero si para escapar de ella tiene que ir contra sus principios, debe aceptar su suerte. Si un caballero traiciona la benevolencia, ¿cómo puede hacerse un hombre? Ni siquiera por un momento debe un caballero apartarse de la virtud. Se aferra a ella a través de las pruebas. Se aferra a ella a través de las tribulaciones. El maestro dijo, nunca he visto realmente a un hombre que amase la bondad y odiase la maldad. Cualquiera que ame verdaderamente la bondad no no pondrá nada por encima de ella. Cualquiera que odie verdaderamente la maldad practica la bondad de tal forma que ninguna maldad puede entrar en él. ¿Hay alguien que alguna vez haya dedicado toda su fuerza a la bondad solo por un día? Nadie lo ha hecho, nunca. Pero no es por falta de fuerza. Puede que haya personas que no tengan la menor fuerza para ello, pero nunca he visto a nadie así. El maestro dijo, nuestras faltas nos definen. A partir de ellas se puede conocer nuestras cualidades. El maestro dijo, escucha la vía al amanecer y muere satisfecho al atardecer. El maestro dijo, si un erudito, ya va, déjame ver qué significa la vía. A ver, No hay una mejor forma de mejorar esa traducción. Ah, ok. El maestro dijo, si un erudito pone su corazón en la vía, pero se avergüenza de sentirse pobremente y de comer con frugalidad, no es digno de ser escuchado. El maestro dijo, en los asuntos del mundo, un caballero no tiene una posición predeterminada. Adopta la posición que es justa. El maestro dijo, el caballero busca la virtud. El hombre común se apega a su tierra natal. El caballero busca la justicia. El hombre común busca favores. El maestro dijo, quien actúa solo en aras de su propio interés produce mucho resentimiento. El maestro dijo, si alguien puede gobernar el país conservando los ritos y mostrando deferencia, no hay nada más que añadir. Si alguien no puede gobernar el país conservando los ritos y mostrando deferencia, ¿para qué sirve entonces el ritual? El maestro dijo, no os preocupéis si no ocupáis un cargo oficial. Preocuparos más bien de no merecerlo. No os preocupéis de no ser famosos, sino más bien de no tener méritos para hacerlo. El maestro dijo, Shen, mi doctrina la recorre un solo hilo. El maestro Shen respondió, es cierto. Cuando el maestro se marchó, los demás discípulos preguntaron, ¿qué quiso decir? El maestro Shen comentó, la doctrina del maestro consiste en lealtad y reciprocidad. Eso es todo. El maestro dijo, el caballero aprecia la justicia. El hombre común aprecia lo que le beneficia. El maestro dijo, cuando veáis a un hombre honrado, intentad imitarlo. Cuando veáis a un hombre que no es honrado, examinaros a vosotros mismos, examinad si tienes los mismos defectos. El maestro dijo, cuando servís a vuestros padres, tal vez tengáis que disuadirlos amablemente. Si veis que no aceptan vuestro consejo, sed respetuosos y no los contrigáis. No dejéis que vuestros esfuerzos se conviertan en amargura. El maestro dijo, mientras vivan vuestros padres, no viajéis lejos. Si tenéis que viajar, dejad una dirección.
El maestro dijo, si 3 años después de la muerte de su padre, el hijo no ha alterado el proceder de éste, ciertamente es un buen hijo. El maestro dijo, tened siempre en mente la edad de vuestros padres, que este pensamiento sea al mismo tiempo vuestra alegría y vuestra preocupación. El maestro dijo, en la antigüedad se era reticente a hablar, porque se temía la deshonra de que las palabras no estuviesen a la altura de las palabras, que las obras no estuviesen a la altura de las palabras. El maestro dijo, el autocontrol rara vez le lleva a uno a equivocarse. El maestro dijo, un caballero debe ser lento para empezar a hablar y rápido para actuar. El maestro dijo, la virtud no es solitaria, siempre tiene vecinos. Si Yu dijo, cuando se está al servicio de un señor, la mezquindad atrae la desgracia. En las relaciones de amistad, la mezquindad atrae el distanciamiento. Sí, es verdad, la última. Ujú. Mezquindad en chino, chuo, el significado exacto de esta palabra no está absolutamente claro. Algunos Mm, comentaristas interpretan como amonestar, en cuyo caso este pasaje debería leerse como una advertencia contra la práctica de amonestar a los superiores y a los amigos. Esto desmentiría uno de los aspectos más nobles y heroicos del confucianismo, su tradición del discurso franco, la crítica política y la desobediencia moral. Era un deber para los hombres de Estado y los eruditos oponerse al soberano, incluso a riesgo de su vida, siempre que principios superiores los obligasen a hacerlo. Véase, por ejemplo, el pasaje 14.22. Si Lu preguntó cómo servir a un príncipe, el maestro respondió, dile la verdad aunque éste lo ofenda. Muy bien, este capítulo 4 parece estar más enfocado hacia la bondad y otras características que enriquecen el capítulo, pero mucho Hable más como mucho de los padres. si dice algo así como que está consciente de la edad de tus padres y tenla presente esa edad para tus momentos de placer y tu momento de preocupación, algo así. Sí, sí. Que le llamó la atención a las otras lectoras. Vamos a ver. A mí También me hay. gustó mucho todo, pero Natalia Anaís, habla. No, bueno, que él hace aquí referencia a los cargos, pues claro, en aquel momento a lo mejor hablaba de, bueno, de los cargos políticos, de cargos, mm, este, bueno, llevándolo a la vida cotidiana, pues, de ocupar cualquier puesto que uno quisiera, pues, y que a lo mejor a uno le preocupa, ¿no? Llegar allí, pero él habla aquí de que no, él hace referencia aquí de que no debería preocuparse, ¿no? Una persona por eso. Que más bien hay que, sino más bien de no tener méritos para hacerlo. Ujú. O sea, no sé, de conseguirlo, no sin méritos, por supuesto, sino de serlo a lo mejor en tu hogar, en tu vida cotidiana, ¿no? No necesariamente para ser famoso o que todo el mundo te vea, te escuchen,
Eso. Listo, Génesis. Chévere. Sí, es que me pareció bastante, bueno, a mí me gusta mucho esta visión cuando él habla así. Es como muy profunda de la vida, los valores, la conciencia universal, no sé qué. Entonces me gustó, fue mucho creo que fue la siguiente, la que dijo Anaís. Ajá, ¿no puedo ver? No sé, esa no, creo que es una que está más abajo. A mí me gustó la 4.23 que habla sobre el autocontrol y dice que rara vez eso lleva, el autocontrol rara vez le lleva a uno a Sí, equivocarse. esa estuvo buena. Es que hubo muchas buenas aquí, realmente. Esta también me gustó. 4.24. Un caballero debe ser lento para empezar a hablar, pero rápido para actuar. No, creo que fue la misma que dijo Ana, sí, la 4.5, porque habla de que ser rico y tener rango es lo que todo el mundo quiere, pero que si la única forma de obtenerlo iba en contra de sus principios, que debía desistir de su propósito. O sea, esa me gustó mucho por lo mismo que te estaba diciendo hace rato, porque habla full de la coherencia, pues. Esa me gustó también. Apenas la leyó Paola me gustó, porque yo dije, wow, imagínense, es un, nos invita a la reflexión a todos por igual, pero imagínense esas personas que realmente no hay una meritocracia y están en esos cargos de poder, o a veces hasta compraron un título universitario y todo, o que se hacen pasar, ni siquiera pagan comprar un título, se hacen pasar y ya, por un profesional o algo. Sí, a mí me ha batuqueado mucho desde que lo empezamos a leer, porque yo he tenido, o sea, me ha tocado ver clientes que están relacionados con la política, asesores políticos, gente que quiere llegar a, bueno, presidente, no sé qué tal. Y claro, cuando venían a mis sesiones a través de canalización, yo tengo mucho esta visión, ¿no? O, por ejemplo, mis guías me llevan mucho esta visión. Y cuando yo veo que todo lo de ellos es un desmadre, que es básicamente un poquito lo que dice aquí, me genera mucho, me mueve bastante, pues, porque es verdad, o sea, lo que hay es codicia, no hay conciencia, es una cosa muy loca. Y es mucho tema de poder, dinero, mucho ego. Es fuerte. Vamos a continuar. Vamos al capítulo 5. ¿A quién le gustaría leer? Bueno, yo lo leo. Ajá, Maravilloso. capítulo 5. El maestro comentó que, el maestro comentó de Gonji Chan sería un buen esposo, no sé si se dice así, aunque estuvo en la cárcel, era inocente y le dio a su hija en matrimonio. El maestro comentó de Nanron en un país en el que prevalece la vía. ¿Qué es la vía? Paola creo que lo buscó, pero no sé si lo dijo o escuché. No La vía decía que, es como el camino virtuoso, el camino al Tao, el camino hacia Dios, hacia las cosas justas, donde la moral está alta, se practican las virtudes, la benevolencia, la justicia, la misericordia. Ok, ok. Ajá, el maestro comentó de Nanron en un país en el que prevalece la vía, será tenido en cuenta. En un país que no sigue la vía, sabrá salvar su piel y le dio a su sobrina en matrimonio. El maestro comentó de Si Yang es un verdadero caballero. Si no hubiera realmente ningún caballero en Lu, ¿dónde podría haber adquirido sus cualidades? Si John preguntó, ¿qué piensas de mí? El maestro dijo, eres una vasija. ¿Qué clase de vasija?
un valioso jarrón ritual. Alguien comentó, Ranjón es bueno, pero no es elocuente. El maestro dijo, ¿para qué sirve la elocuencia? Una lengua ágil crea muchos enemigos. No sé si Ranjón es bueno, pero ciertamente no necesita la elocuencia. El maestro recomendó a Kidiaokai para un cargo oficial, pero este respondió, todavía no estoy preparado para esa tarea. El maestro quedó encantado. El maestro dijo, la vía no prevalece. Tomaré una balsa y saldré a la mar. Estoy seguro de que Silú me acompañará. Al oír esto, Silú no cabía en sí de contento. El maestro dijo, Silú es más audaz que yo, sin embargo, ¿de dónde sacaremos la madera para nuestra balsa? El señor Mengu preguntó al maestro si Silú era bueno. El maestro respondió, no lo sé. Él volvió a preguntar y el maestro respondió, en el gobierno de un país mediano se le debería confiar el Ministerio de Defensa, pero si es bueno, no lo sé. ¿Y qué puedes decir de Rankyu? El maestro respondió, Rankyu podría ser el gobernador de una pequeña ciudad o el administrador de una gran propiedad, pero si es bueno, no lo sé. ¿Y qué puedes decir de Gonchichi? El maestro respondió, Gonchichi, ceñido con su fajín, podría permanecer en la corte y atender a los huéspedes distinguidos, pero si es bueno, no lo sé. El maestro preguntó a Sigón, ¿quién es mejor, tú o Yanui? ¿Cómo podría compararme con Yanui? De una sola cosa que aprende, él deduce 10. De una cosa que yo aprendo, solo deduzco 2. El maestro dijo, ciertamente no te puedes comparar con él, pero tampoco yo. Sanju dormía durante el día y el maestro comentó, la madera podrida no puede ser tallada, las paredes llenas de estiércol no pueden ser alisadas. ¿Qué utilidad tiene corregirle? El maestro dijo, hubo un tiempo en que solía escuchar lo que los demás decían y actuaban conforme a sus palabras, pero ahora escucho lo que dicen y observo lo que hacen. Es Sanju quien me hizo cambiar. El maestro dijo, nunca he encontrado a nadie que sea realmente constante. Alguien replicó, tal vez Chen Chen. El maestro respondió, Chen Chen se deja llevar por sus deseos. ¿Cómo podría llamársele constante? Sigón dijo, yo no querría hacer a otros lo que no quiero que me hagan a mí. El maestro dijo, oh, todavía no lo has conseguido. Sigón dijo, podemos recopilar los puntos de vista de nuestro maestro sobre la cultura, pero no es posible oír sus opiniones sobre la naturaleza de las cosas y la vía del cielo. Cuando Saiyu había aprendido una cosa, su único miedo era poder aprender otra antes de tener la oportunidad de practicar lo que ya había aprendido. Sigón preguntó, ¿por qué se llamó civilizado a Kon el civilizado? El maestro respondió, porque tenía una mente ágil, le gustaba aprender y no se avergonzaba de instruirse preguntando a sus inferiores. El maestro comentó de Sichan, seguía el proceder de un caballero en 4 aspectos. Era digno en su conducta privada, respetuoso en el servicio a su señor, generoso con el pueblo y justo con el trabajo de éste. El maestro dijo, Yan Jin conocía el arte de la relación social. Con él nunca se convertía en excesiva familiaridad una antigua amistad. El maestro dijo, Sun Chen construyó una casa a su tortuga, con columnas en forma de montañas y techos decorados con lentejas de agua. ¿Acaso se había vuelto loco? Si Chan preguntó. Si Wen fue nombrado primero ministro 3 veces, pero nunca mostró júbilo alguno. Fue destituido 3 veces, pero nunca mostró ninguna decepción. En cada ocasión puso debidamente al corriente a su sucesor en los asuntos de su cargo. ¿Qué dirías de esto? El maestro respondió, era leal. Si Jan volvió a preguntar, ¿era bueno? El maestro respondió, no lo sé, no veo por qué tendríamos que llamarlo bueno. Cuando Quishu mató al soberano de Qi, ay, yo no sé cómo se pronuncian estos nombres, pero bueno, Chen Shuwu, que poseía unos vastos territorios, abandonó sus propiedades y dejó el reino de Qi. Tras establecerse en otro país, dijo,
Estos soberanos no son el mejor que Huishu, y se marchó de ese país. Habiéndose establecido en otro estado, dijo de nuevo, estos soberanos no son mejor que Huishu, y partió de nuevo. ¿Qué dirías de esto? El maestro respondió, era puro. Sishan volvió a preguntar, ¿era bueno? El maestro dijo, no lo sé. No sé por qué podríamos llamarle bueno. El señor Yiwen siempre lo pensaba 3 veces antes de actuar. Al oír esto, el maestro dijo, 2 veces es suficiente. El maestro dijo, cuando prevalecía la vía en el país, el señor Ningú era inteligente. Cuando el país perdió la vía, el señor Ningú se volvió necio. Su inteligencia puede ser igualada, su necedad no tiene parangón. Estando el maestro en Shen, dijo, volvamos a nuestro hogar, volvamos a nuestro hogar. Nuestros jóvenes están llenos de ardor y tienen un brillante talento, pero no saben cómo utilizarlo. El maestro dijo, Boyi y Shuki nunca recordaron las viejas ofensas y rara vez provocaron el resentimiento. El maestro dijo, ¿quién dijo que Wei Shen Wao era recto? Cuando alguien le pedía vinagre, él se lo pedía a su vez al vecino y lo daba como si fuese suyo. El maestro dijo, la adulación, la afectación y la obsequiosidad eran cosas que Shukyumin despreciaba y yo también las desprecio. Hacerse amigo de alguien hacia quien se siente secretamente hostilidad es algo que Shukyumin detestaba y que yo también detesto. Jianghui y Zilu estaban de servicio. El maestro dijo, ¿y si me manifestarais vuestros deseos íntimos? Silu dijo, yo deseo poder compartir mis carros, caballos, túnicas y mantos con mis amigos sin incomodarme si me los estropean. Yang Hui dijo, yo no deseo fanfarronear nunca de mis buenas cualidades ni llamar la atención sobre mis buenas obras. Silu dijo, ¿puedo preguntar cuáles son los deseos íntimos de nuestro maestro? El maestro dijo, yo deseo que los ancianos puedan disfrutar de la paz, los amigos disfrutar de la confianza y los jóvenes disfrutar del afecto. El maestro dijo, lamentablemente nunca he visto un hombre capaz de ver sus propias faltas y de exponerlas ante el tribunal de su corazón. El maestro dijo, en una aldea de 10 casas podrán encontrarse sin duda personas leales y fieles como yo, pero no encontraréis a alguien tan amante del conocimiento. Muy bien. Te tocaron los nombres más difíciles. Sí, qué pena. Yo no sabía cómo Chin Chan. decirlo. Bueno, fíjense ustedes que los chinos saben que nosotros tenemos las vocales A, E, I, O, U, ¿verdad? Ajá, Bueno, en las vocales de ellos, la A tiene varias entonaciones. A, U, A. La E tiene igual, la U tiene varias entonaciones. Por eso es que el vocabulario de ellos, al momento de la pronunciación, se hace tan complejo. sí, Porque la U, pero se pronuncia distinto esa U en ese nombre que en otra palabra. Porque el número de vocales es distinto, por eso la fonética de ellos se siente muy diferente a la nuestra. Oh, mi. ujú. Muy bien, ¿qué nos llamó la atención en este apartado Confusión? Capítulo Me 5. llamó la atención el 5.12 que habla, Sigón dijo, yo no querría hacer a otros lo que no quiero que me hagan a mí. El maestro dijo, oh, todavía no lo has conseguido. Es como que él todavía no ha captado qué es ir por el camino, por la vía, porque él cree que está pensando en los demás, pero en realidad está pensando lo que no le gustaría que le hicieran a él. ¿Sí lo ves? Correcto.
Sí, todavía eso, claro. A mí me llamó la atención que todo lo que leía era bueno, y él no sé si es bueno. Entonces después al final lo que Ajá, piensa es que él decía algo, bueno, no sé, esto lo digo yo después lo que leí, como que él no se fijaba en la polaridad de bueno o malo, sino que él se metía más profundo en ver las actitudes o las acciones de la gente, porque como ve tanto exacto. los valores y la vaina, entonces pues, eso me tenía como aturdida, pero era bueno, o sea. Bueno, hay una enseñanza que leíste muy interesante, que le preguntan sobre qué pueden hacer sus discípulos, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿qué cree que puede hacer, por ejemplo, aquí Rankiu? Mm, Entonces, él dice, bueno, puede ser bueno en esto, pero no lo sé, ¿no? Porque exacto. también ya una vez que lo ponen en el cargo, uno no sabe, pues, si se va a desviar de la Mm. vía o realmente va a ser. Exacto. Sí, también me llamó la atención, creo que uno por aquí en la 527, que dijo, lamentablemente nunca he visto a un hombre capaz de ver sus propias faltas y exponerlas ante el tribunal de su corazón. Hay Jan uno Wi. que hay uno que habla de hacer milagro con escapulario ajeno. Ay, también, sí. Ajá. El 524. Ujú. Sí, por eso Hay es que uno que digo que él veía como las conductas de la gente. me llamó esa palabra parangón. Entonces me fui aquí a las notas que están en el libro Ujú. y dice que para sobrevivir bajo un régimen despótico hay que ser capaz de hacerse el necio. En cualquier periodo de caos y tiranía, los chinos han mostrado una gran maestría en este arte de ser cínico y sutil y está relacionado con ser parangón, ¿ok? Hacerse el necio. Y también, no, fui yo la que leyó esa parte que decía como que el, era recordado, como era, no me acuerdo ahora. Sobre el ser recordado, pero creo que me perdí. No sé si lo leí yo. También la 5.15 que él habla de que hace referencia de que a este señor Sigón no le importaba preguntar a sus inferiores acerca de cualquier tema que a lo mejor él no dominara, ¿no? Ujú. Bueno, un poquito quizás de la humildad o de no tener ningún tipo de ego si él tenía que preguntar por lo que no supiera, ¿no? Bueno, a veces hay personas que les cuesta preguntarle a sus inferiores lo que deberían hacer. Vamos a continuar con el capítulo 6. Faltarle por leer y Yomi. ¿Puedes leer? Sí, profe, deme un minutico. Dale, yo te voy ayudando que este capítulo es larguito. Capítulo 6. El maestro dijo, Ran posee lo que hace un príncipe. Ran posee lo que hace a un príncipe. Ran preguntó sobre Sisan Bosí. El maestro respondió, su proceder comedido es plenamente correcto. Ran preguntó, ser estricto con uno mismo y comedido con los demás es aceptable. Ser comedido con uno mismo y comedido con los demás
sería demasiada laxitud. ¿Estoy en lo cierto? Y el maestro respondió, es correcto. Alguien que pueda googlear la palabra laxitud, a ver qué significa. El duque Ai, inteligencia artificial, ¿vieron? En el pasado, el duque Ai preguntó, ¿cuál de los discípulos tiene amor por el conocimiento? Confucio respondió, estaba Yang Hui que le gustaba aprender. Nunca descargó sus frustraciones sobre los demás. Nunca cometió el mismo error dos veces. Desgraciadamente su periodo de vida fue corto. Está muerto. Ahora hasta donde sé no existe nadie con tal amor por el conocimiento. Vamos a ver qué significa. Cualidad de laxar. Pero Ok, también donde dice flojedad o falta de tensión de las estructuras. ok. Falta de tensión de las estructuras. Y hay laxitud moral que no sé si tendrá que ver más con eso. Ok, que entonces sería falta de estructura de la moral. No, dice que es creencias y actitudes que toleran y apoyan acciones deshonestas o corruptas. Ok, sí, tiene que ir por ahí. Claro. O sea, si es blandengue con él mismo y con los demás, entonces la moral se pierde. Sí, dice, una persona laxa es relajado o poco estricto moralmente. Ok. Este, está la película de Confucio, ok, en YouTube, para que la vayan viendo. Cada vez que habla aquí de este discípulo de él, Yang Hui, a mí se me mueve el corazón. Ya cuando ustedes vean la película, se darán cuenta por qué. 6.4. Gon Shi fue enviado en misión aquí. El maestro Ran Kui pidió una ración de arroz para la madre de Gon Shi y el maestro dijo, dadle un cuenco lleno. Él pidió más y el maestro dijo, dadle una medida. El maestro Ran Kui le dio 100 veces más. Y el maestro dijo, Gon Shi está viajando hacia aquí con caballos lustrosos y excelentes pieles. Siempre he oído que un caballero ayuda a los necesitados, no que haga aún más rico a los ricos. Chao, Anaís, que estés bien. Ya igual estamos por terminar. Se me movió aquí el libro. 6.5. Cuando Yan Xin se convirtió en el administrador de Confucio, se le ofreció una ración de 100 medidas de arroz, pero él la rechazó. El maestro dijo, no la rechaces, puedes dárselas a los habitantes de tu pueblo. 6.6. El maestro dijo de Ran Yong, algunos dudarían en escoger para un sacrificio la cría de un buey de labor, pero si un novillo tiene buenos cuernos y la piel color alazán, ¿podrían acaso rechazarlo los espíritus de las colinas y ríos? 6.7. El maestro dijo, Yang Hui podría poner su mente en la bondad durante 3 meses sin interrupción.
mientras que los demás solo lo logran de vez en cuando. El señor Yikan preguntó, ¿podría nombrarse ministro a Silu? El maestro respondió, Silu es resuelto. ¿Por qué no nombrarlo ministro? Pero él insistió, ¿podría Sigón ser nombrado ministro? Sigón es sagaz. ¿Por qué no nombrarlo ministro? Yikan volvió a preguntar, ¿podría Rancui ser nombrado ministro? Rancui tiene talento. ¿Por qué no nombrarlo ministro? El cabeza de la familia Yi invitó a Min Siqian a administrar sus territorios en Bi. Min Siqian respondió al mensajero. Transmite amablemente que lo siento, pero si se me hace una nueva oferta, tendré que retirarme al otro lado del río Wen. Boniu estaba enfermo. El maestro acudió a preguntar por su edad. Sosteniéndole la mano a través de la ventana, dijo, está desahuciado. Desgraciadamente, así es el destino. Que un hombre tal tenga una enfermedad como esta. Que un hombre semejante tenga una enfermedad como esta. 6.10. Boniu, nombre de cortesía de Rangen, discípulo de Confucio, sobre la identidad de Boniu. Véase las notas de Tao Pao. ¿Por qué tiene lugar esta última encuentro a través de la ventana? Algunos comentaristas han sugerido sutiles explicaciones rituales, pero es más simple pensar que se trata de un simple miedo a contagio. Juan Mu, que es mencionado en un pasaje de los Huanzi, se preguntaba si la enfermedad de Bunio no sería la lepra. Estaba leproso el hombre. 6.11. El maestro dijo, qué admirable fue Yangui, un puñado de arroz para comer, una calabaza de agua para beber, una choza como refugio. Nadie soportaría tal pobreza, pero la alegría de Yangui permanecía inalterable. Qué admirable era Yangui. 6.12. Rankyu dijo, no es que no me guste la vía del maestro, pero no tengo la fuerza para seguirla. El maestro optó, quien no tiene la fuerza siempre puede abandonar a medio camino, pero tú has abandonado antes de empezar. Wow. Me dio con todo. 6.13. El maestro dijo a Sixia, sé un noble erudito y no un vulgar arrogante. Siu era gobernador de Wushen. El maestro preguntó, ¿tienes contigo a las personas adecuadas? Tengo a alguien llamado Tantai Mianmin. Nunca toma atajos y nunca ha acudido a mi casa, excepto para asuntos oficiales. Men Shifan no era un fanfarrón. Cuando estaba en ruta, permanecía en la retaguardia para cubrir la retirada. Solo cuando llegaba a la puerta de la ciudad, espoleaba a su caballo y decía, no fue el valor lo que me mantuvo en la retaguardia, sino la lentitud de mi caballo. Si quieres sigues y yo mi. Te quedan 15. En 6.16 quedó, ¿verdad? Sí. El maestro dijo, para sobrevivir en una época como la nuestra, no es suficiente con tener la belleza del príncipe Sao de Som. Se requiere tener la ágil lengua del funcionario Tuo. 6.17. El maestro dijo, ¿quién podrá dejar una casa sin utilizar la puerta? ¿Por qué la gente busca salir de la vía? 6.18. El maestro dijo, cuando la naturaleza prevalece sobre la cultura, se tiene a un salvaje. Cuando la cultura prevalece sobre la naturaleza,
se tiene un pedante. Cuando la naturaleza y cultura están en equilibrio, se tiene a un caballero. 6.19. El maestro dijo, un hombre sobrevive gracias a su integridad. Si sobrevive sin ella es pura suerte. 6.20. El maestro dijo, conocer algo no es tan bueno como amarlo. Amar algo no es tan bueno como disfrutarlo. 6.21. El maestro dijo, se pueden exponer cosas superiores a personas corrientes, pero no se pueden exponer cosas superiores a personas inferiores. 6.22. Fan Chi preguntó sobre la sabiduría. El maestro dijo, asegura los derechos de la gente, respeta espíritus y dioses, pero manténlos a distancia. Sin duda, esto es la sabiduría. Fan Chi preguntó sobre la bondad. El maestro respondió, las pruebas de un buen hombre conllevan su fruto. Sin duda, esto es la bondad. 6.23. El maestro dijo, los sabios encuentran alegría en el agua, los bondadosos encuentran alegría en las montañas. Los sabios son activos, los bondadosos son apacibles. Los sabios son alegres, los bondadosos viven larga vida. 6.24. El maestro dijo, con una sola reforma, el país de Qi podrá alcanzar el nivel de Lu. Con una sola reforma, Lu podrá alcanzar la vía. 6.25. El maestro dijo, un jarrón cuadrado que no es cuadrado. Vaya jarrón cuadrado. 6.26. Yu preguntó, si alguien dijera a un buen hombre que la bondad se halla en el fondo del pozo, ¿se tiraría en él? El maestro respondió, ¿por qué debería hacerlo? Un caballero puede estar mal informado, pero no puede ser seducido. Puede ser engañado, pero no puede ser extraviado. 6.27. El maestro dijo, un caballero amplía su conocimiento por medio de la literatura y se refina con el ritual. Por ello, no es probable que se equivoque. 6.28. El maestro fue a ver a Nancy, la concubina del duque Lin. Así Lu no le gustó. El maestro juró, que me confunda el cielo si he obrado mal, que me confunda el cielo. 6.29. El maestro dijo, suprema es la fuerza moral de la vía media. Sin embargo, ya no se encuentra normalmente entre la gente. 6.30. Sigón preguntó, ¿qué dirías de un hombre que favorece generosamente a todos y que podría salvar a la multitud? ¿Podría ser llamado bueno? El maestro respondió, ¿qué tiene que ver esto con la bondad? Sería un sabio virtuoso, incluso Yao y Chun serían deficientes en este aspecto. El hombre bueno facilita a los demás lo que desea obtener para sí mismo. La receta de la bondad consiste simplemente en la capacidad de tomar las propias aspiraciones como guía. ¿Continúo con el 7 o...? Déjalo allí Ok. para, para reflexionar. A mí Reflexionamos. me gustó el 6.12 que dice, no es que no me guste la vida del maestro, pero no tengo la fuerza para seguir. El maestro contestó, quien no tiene la fuerza siempre puede abandonar a medio camino, pero tú no has abandonado, pero tú has abandonado antes de empezar. Uno mismo se pone bloqueos y antes de emprender una acción o el camino, pues, y a veces se sabotea. A veces sí, casi siempre. Para el saboteo, el autosaboteo. Esa no tiene nota. Estoy buscando Oh, ni el 12 ni la 2. Génesis, ¿qué te llamó la atención? Estoy buscando una, pero ahora la perdí. Creo que era una que tenía que ver con...
Ay, no me acuerdo mucho, ya vas a ver si la encuentro. Coño, no. Bueno, la que habló de la laxitud me gustó. Esa fue la primera, pero la otra, a ver. Ya. No, no, no recuerdo dónde está la otra. Pero hablaba algo de sabiduría, no, no me acuerdo, pero ajá, me gustó primerito lo de la laxitud porque, exacto, fue como tú dijiste, pues como que bueno, primero tienes que ser leal contigo mismo y, sabes, como cumplirte a ti, que no estaba mal, digamos, ser un poco egoísta cuando pensabas más en ti, como llevar a los otros como a un cierto límite allí, que era más importante eso que al revés, porque lo contrario era ese lado de la laxitud, pues y es, o sea, es como esa concienciación, ese ritmo de la vida. Es así. A mí me gustó la 6.23 donde nos hablaba de los bondadosos encuentran alegría en las montañas, sabios También. y bondadosos, montañas y aguas. No se oponen como términos contradictorios, se complementan entre sí en parejas dialécticas y fecundas, como macho y hembra, activo y pasivo, luz, oscuridad, cielo y tierra, lleno y Mm, vacío, etcétera. Por ejemplo, donde hablamos de paisajes, los chinos hablan de Shanshu, literalmente montañas y agua. Carl Jung admiraba mucho el pensamiento chino por su capacidad permanente de captar simultáneamente los dos polos opuestos de cualquier realidad. A la inversa, encontraba que el carácter unilateral del pensamiento occidental le proporciona una energía sedentaria, también lo condena a la barbarie. Hablan de Carl Jung y todo en las notas. Creo que la encontré, creo que es la 622 que decía, asegura los derechos de la gente, respeta a espíritus y dioses, pero manténlos a distancia. Sin duda esto es la sabiduría. Porque, que bueno, a mí me parece que es respetar, o sea, es como recibir a todos independientemente de sus creencias. Este, eso es sabiduría, pues. Muy bien. Bueno, interesante esto de Confucio, en el capítulo 6. Vamos a darlo hasta acá hoy. ¿Ok? Tengo que atender un compromiso familiar. Necesito desconectarme un poquito antes de las 8. Chévere. Igual estos capítulos estuvieron intensos. Entonces, Sí, vamos a la que viene con el capítulo 7. ¿Ok? Y ver la película de Confucio, ¿no? Y les recomiendo. chévere.
La consiguen fácilmente en YouTube. ¿Ok? Ok, Ok, Ponen Confucio la película. chévere. chévere. Bueno, Bueno, estamos listos por hoy. chao, Seguimos buenas Ahí, noches. Denis, chao, con la Paola. película. Gracias, Ah, descansen. Chao. descansen. Chao, nos vemos.